Gracias a Dios, hermanos, por que podemos estar en este lugar, alabando el nombre de nuestro Dios, dándole gracias por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 14. Hoy iniciamos con este que es el séptimo mandamiento. Solo son 3 palabras, hermanos, pero como veremos, tiene gran profundidad de enseñanza para nuestras vidas. Éxodo 20:14. Dice de esta manera: no cometerás adulterio. Oremos. Padre eterno y maravilloso, te damos las gracias, Señor, por traer tu palabra en nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas leerla, escudriñarla, entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te pedimos también, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Si hay pecado en nuestra vida, que seguramente es así, Señor, ayúdanos a detectarlo, a pedirte perdón por él y apartarnos de él, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos, hermanos, en una sociedad que es perversa sexualmente hablando en todos los sentidos sabidos y por haber. Todo es sexo, todo es albur, todo es doble sentido, medios impresos, redes sociales, hermanos. No se diga la televisión. En la televisión, si no hay sexo, no vende, ya sea una serie, una telenovela, una película, todo está inmerso en eso. Y en esta sociedad en la que vivimos, hermanos, el adulterio es más común de lo que usted se pueda imaginar. Es tan común en nuestros días, tan común en las parejas y en las familias, que a veces quien menos pudiéramos pensar que adultera, lo hace. En muchas ocasiones este adulterio es permitido, es alentado y a veces es hasta celebrado el adulterio. En el libro de Oseas, el profeta, por ahí en el capítulo 7, les voy a leer un versículo, dice de esta manera: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cese de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Oseas escribió esto hace muchos siglos y parece que la sociedad, en vez de mejorar, ha empeorado. Ya Oseas decía en su sociedad: todos son adúlteros, no hay uno solo que se salve. Hoy en nuestros días, en el 2025, más de 2000 años después de lo que Oseas escribe, hermanos, el adulterio está a la orden del día. Por lo tanto, hermanos, hablar de matrimonio, hablar de fidelidad a la pareja, hablar de santidad en la familia, en esta sociedad en la que vivimos, ya resulta obsoleto, resulta anticuado, resulta pasado de moda. Es más fácil hablar de adulterio, de coqueteos, de flirteos, de darle vuelto a la hilacha. Eso lo que sí la gente lo habla y lo habla con gusto. Además de todo esto, como les decía al principio, hermanos, los medios de comunicación, las redes sociales y el mundo del espectáculo nos ha hecho ver que casarse, divorciarse y volverse a casar una y otra vez es algo normal, es algo común, bajo el dicho de: tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a buscar tu felicidad. El divorcio, la fornicación, el adulterio y casarse una y otra es algo normal, hasta es celebrado. En medio de todo esto, hermanos, los cristianos somos mal vistos, porque los cristianos promovemos la familia, la santidad en la familia, el matrimonio tradicional, la santidad matrimonial. Entonces, esto se ve anticuado ya en nuestra sociedad. Dios ha creado 2 grandes instituciones. Una de ellas es la iglesia y la otra es la familia o el matrimonio. Antes se enseñaba en las escuelas, hoy no sé si lo enseñen así. Cuando yo tomaba clases de civismo en la secundaria, creo que esa materia ya ni existe siquiera el día de hoy. Pero yo recuerdo mi maestro de civismo, primer año de secundaria, primer día de clases, después de presentarse, llegó y dijo: la familia es la base de la sociedad. Y de ahí mucho tiempo estuvo hablando de eso. La familia es la base de la sociedad. Entonces, el séptimo mandamiento que acabamos de leer, hermanos, se va a encargar de proteger la santidad
y el bienestar de la familia. El sexto mandamiento, del cual terminamos a hablar hace 8 días, habla de preservar la vida y de cuidarla en todas sus formas, diciendo, no matarás. Bueno, el séptimo mandamiento se encarga de proteger aquello que está encargado de procrear la vida, que en este caso, hermanos, es la familia. Entonces, este mandamiento que dice no cometerás adulterio va más allá del simple hecho de adulterar como tal. Su propósito también es cuidar la santidad de la familia, cuidar la santidad del hecho matrimonial, cuidar y procurar el bienestar para la familia. Así que este domingo y los que siguen, seguramente 2 más, les voy a explicar, hermanos, primero lo que es el adulterio. Después les voy a explicar que el mandamiento prohíbe como tal. También les voy a explicar lo que el mandamiento está enseñando y mandándonos a hacer como tal. Y después, hermanos, muy, muy importante, la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó sobre este séptimo mandamiento. Es curioso ver, hermanos, que en los evangelios el Señor, el primer sermón que da, el Sermón del Monte, empieza a enseñar sobre los mandamientos. No empezó en orden, no dijo, bueno, el primero es este, el segundo otro. Los primeros mandamientos sobre los que enseña es el sexto y el séptimo. ¿Por qué habla de esas 2 cosas? ¿Por qué habló del homicidio y por qué habla del adulterio? Porque esas 2 cosas, hermanos, son las que están destruyendo a nuestra sociedad. El homicidio en todas sus formas termina y maltrata y desprecia la vida humana, y el adulterio trata de destruir, hermanos, lo que es la institución familiar. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender esto. Antes de empezar, hermanos, quiero que entendamos 2 términos, quiero darles 2 definiciones. Primero, ¿qué es el adulterio? Si usted lo busca en el diccionario, en una enciclopedia, aunque eso ya no se usa, ¿verdad? Búsquelo en Google si quiere. ¿Qué es el adulterio? Es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge, que no es su pareja. Puede ser con otra persona casada o puede ser con una persona soltera. Adulterio también se le llama al fraude y a la falsificación, pero no es lo de que el mandamiento está hablando aquí. Otro término que aparece también en la Biblia, a veces junto con el adulterio o a veces se usan indistintamente, es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es simplemente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se aplica principalmente a los jóvenes que son solteros y antes de casarse tienen relaciones sexuales. Eso se llama fornicación. Ahora, si el joven tiene relaciones con una persona casada, no solo es fornicación, sino que le agrega adulterio también, ¿sí? En la Biblia a veces las 2 cosas aparecen juntas, se manejan indistintamente, pero al fin y al cabo el séptimo mandamiento está reprobando los 2 pecados. Lo que nos enseña la Biblia, hermanos, es lo siguiente: cualquier unión sexual, excepto la del matrimonio, es maldita a los ojos de Dios. Es pecado y va a traer consecuencias. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:20, eso está establecido en la palabra de Dios. Aunque hoy nuestra sociedad nos diga es que somos libres, es que la revolución sexual, es que esto, es que el otro, delante de Dios, hermanos, delante de su palabra, esto es de esta manera. Les dije, hay 2 instituciones que Dios ha creado, la familia y la iglesia. Y Satanás siempre ha tratado de destruir estas 2 instituciones de muchas formas. A la iglesia atacándola, persiguiéndola, metiendo herejías, falsas creencias, falsas doctrinas, lo ha hecho de esa manera. Y para destruir la familia, el arma favorita de Satanás, hermanos, es el adulterio. Seguro que todos nosotros alguna vez hemos oído un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, un conocido, un vecino que engañó a su pareja, y cuántos problemas no le trajo eso. Incluso que hasta la familia fue destruida. Todos conocemos historias de eso. El arma favorita de Satanás, hermanos, es el adulterio para destruir a la familia. Dios ha creado la familia, Dios ha creado el matrimonio, Dios bendijo el matrimonio. Satanás lo quiere destruir por medio del adulterio. El adulterio, hermanos, siempre va a ser en secreto,
o va a tratar de ser en secreto, porque como pecado que es y como ofensa delante de Dios, se hace en secreto. Aunque claro, hay muchos sinvergüenzas hoy en día que no les importa en la misma colonia, en la misma región, tener a la otra pareja. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que a los adúlteros, aunque se escondan, aunque nadie lo sepa y aunque esté en secreto y a lo mejor nunca se llega a saber, hay alguien que los va a juzgar. Leamos 1 Corintios 6:9, dice Pablo preguntando, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero no solo ellos, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice Pablo, estos no heredarán el reino de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Puede que el adúltero no sea descubierto, puede que ya tengas otra pareja y su matrimonio y todo perfecto, pero dice la Biblia, un día Dios te va a juzgar, un día vas a morir, vas a estar delante de la presencia de Dios y aparte de que no entrarás en el reino de Dios, Dios te va a juzgar por eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el adulterio viola el pacto matrimonial y los votos matrimoniales. Cuando se casa una pareja, ¿qué dice el pastor o qué dice el sacerdote? Promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, etcétera, etcétera, salud y enfermedad. Y aquel dice, sí acepto. No son votos a la ligera, no son palabras que se lleva el viento. Esas palabras delante de Dios, hermanos, tienen gran peso. Y el que los viola, el que les rompe, es adúltero, es fornicario y tendrá que ser juzgado por Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? ¿De verdad es algo tan grave? ¿De verdad es algo, un pecado tan atroz? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Leamos primero Génesis capítulo 39, versículo 9. Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Este versículo pertenece a la historia de José. José es llevado a Egipto, vendido como esclavo, y ahí en Egipto es puesto como sirviente en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Dice la Biblia, José era hermoso, era joven, y la esposa de Potifar quería tener relaciones con él. Y todos los días insistía y todos los días le insistía, pero José tenía una característica, tenía temor de Dios. Y llega un momento que le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Tu esposo me ha puesto sobre su casa. Después de él, yo soy el más importante, puedo mandar y hacer lo que quiera. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque tú eres su mujer, obviamente. ¿Cómo voy a cometer esta gran maldad? ¿Cómo voy a pecar delante de Dios? El adúltero, cuando lo hace, comete una gran maldad y lo que es peor, peca, aparte de faltarle a su esposa y a su familia, peca delante de Dios. El adulterio, hermanos, no solo transgrede el séptimo mandamiento, también el mandamiento que sigue, que dice, no robarás, también está involucrado en el adulterio, porque el adúltero se va a robar a la pareja de otra persona. El adulterio, hermanos, degrada al hombre al nivel de los animales. Jeremías capítulo 5, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. El profeta, ¿cómo está viendo a los adúlteros? Como caballos relinchando detrás de la mujer de otro. ¿Cómo diríamos en buen mexicano? Ahí andan como perros, unos con otros, ¿verdad? ¿Ha visto a los perros cuando andan en celo? Bueno, es su naturaleza, es así. El profeta dice, así como los animales, así son los adúlteros. No se pueden controlar. Ahora, tampoco ofendamos a los animales. Se dice que las tórtolas se mantienen fieles a su pareja toda su vida. Se dice de las cigüeñas, eso dicen los biólogos, que las cigüeñas no entran en un nido que no sea el suyo. Y cuando una cigüeña osa entrar en un nido que no es el suyo, las otras cigüeñas le caen encima y le quitan todas las plumas, como diciendo, esto es vergonzoso, esto no se hace. El adulterio, hermanos, rebaja al hombre a veces al nivel
de los animales. Pero bueno, los animales no razonan, los animales no conocen de votos, de fidelidad, de esas cosas, actúan por instinto nada más. Dice el profeta Jeremías, así como los animales son los adúlteros. El adulterio, hermanos, es inmundicia también. Un término que la Biblia le aplica a Satanás y a sus demonios. El adulterio es inmundicia. Ahora, el adulterio, hermanos, tiene la capacidad de enfermar y destruir el cuerpo. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Si usted lee todo el capítulo, está hablando del adulterio. Y dice el proverbista, cuando ya hayas adulterado, cuando ya hayas sido infiel a tu esposa, al final vas a gemir cuando tu cuerpo y tu carne se consuman. Ahí mismo en Proverbios capítulo 6, versículo 24, leemos hasta el 26, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza a la preciosa alma del varón. El cuerpo y el alma se ven involucrados. Ahí mismo en Proverbios capítulo 7, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice el proverbista, así es el adúltero. El adulterio no solo enferma el cuerpo y el alma, también consume los recursos materiales. Lucas capítulo 15, versículo número 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este versículo pertenece a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y se gastó toda su fortuna, dice, en rameras, todos sus recursos. Este hijo cometió fornicación, seguramente adulteró en ese camino y todos sus recursos materiales fueron agotados. El adulterio lo destruye todo absolutamente. Proverbios capítulo 6, versículo 32. A veces los adúlteros se jactan de que son bien inteligentes, que son muy hombres. Hablando de hombres, pero vamos a ver después, hermanos, que el adulterio, el mandamiento habla de hombres y de mujeres. A veces el adúltero se jacta de ser inteligente, de ser capaz, es que yo esto, lo otro. Vea lo que dice Proverbios. Proverbios 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. No hay tal inteligencia, no hay tal sagacidad, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Hay errores que se pueden perdonar y hasta se olvidan. Pero hay errores en los cuales siempre va a quedar la marca, siempre va a quedar el detallito por ahí. Y dice el proverbista, el adulterio es uno de estos. El adulterio, hermanos, roba el entendimiento. Oseas capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Así como el que está alcoholizado no piensa, pierde el sentido, pierde el piso y comete cosas de las cuales se arrepiente, el que fornica y adultera es exactamente de la misma manera. Leamos otra vez un versículo que leímos hace rato. 1 Corintios 6, 9. Ahora leamos el 10 también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice un escritor, el fuego de la lujuria, el fuego de los instintos sexuales puede llevar al fuego del infierno. El fuego de la lujuria lleva al fuego del infierno. El infierno, porque si no es reino de Dios, entonces es el infierno. Si no es el reino de los cielos, entonces es el lago que arde con fuego y azufre. No hay puntos medios, no existe el purgatorio. Al adúltero le está reservado el infierno. Podríamos leer, hermanos, más versículos todavía. Yo creo que les queda claro que adulterio y fornicación es detestable delante de Dios, es abominable delante de Dios.
Antes de proseguir, hermanos, también tengo que decirles que hay otra cosa que se llama adulterio espiritual. Santiago 4:4, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago no está hablando del matrimonio, no está hablando de la fidelidad en la pareja, está hablando del cristiano y el mundo. Y dice Santiago, cuando el cristiano se hace amigo del mundo, cuando el cristiano ama las cosas del mundo, cuando el cristiano, Dios no satisface su alma y su corazón y tiene que ir al mundo a buscar felicidad, ¿qué es? ¿Cómo empieza el versículo? Oh almas adúlteras, dice Santiago. Si tú te llama la atención el mundo o encuentras más gusto en el mundo que en Dios, eres un alma adúltera delante de Dios. Hay cristianos, hermanos, que se constituyen amigos del mundo y por lo tanto se constituyen en enemigos de Dios. Cristianos, hermanos, que en vez de buscar la presencia, el goce de Dios, que su alma sea satisfecha por todo lo que Dios da, creen que el mundo puede dar todo esto, hermanos. No es de esa manera. Dios tiene toda la capacidad, hermanos, de llenar el alma, el corazón de sus hijos, con su presencia, con su Espíritu Santo, hermanos, con todo lo que Dios da. Pero hay cristianos que dicen, no, es que el mundo me llama la atención, es que el mundo es más divertido, es que esto, es que el otro, es que aquí, es allá. Dice Santiago, almas adúlteras. Hace rato la hermana que dirigía decía, cuando la gente va a un concierto, cuando la gente aquí va allá, gritan, se emocionan, todo. Si se tienen que ir a formar 3 días antes para entrar al concierto de su artista favorito, lo hacen, hermanos. Ponen sus tiendas de campaña, se van a dormir. Usted lo ha visto en la televisión, según el nivel del artista, es lo que hacen. ¿Quién se viene a la iglesia temprano? Mientras más tarde llegues es mejor, ¿verdad? Así soportas menos todo lo que se hace en la iglesia. Es más, si faltas, mejor todavía. No vayas tan seguido. No hay que ser religiosos, no hay que ser fanáticos. Ve un domingo, otros 3 no, y llega tarde porque pues no es tan importante Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago, amas el mundo, buscas el mundo, porque Dios no es suficiente para ti. Entonces, hermanos, el adulterio no solo puede ser sexual, puede ser de índole espiritual. Les voy a enseñar lo que el 7º mandamiento está prohibiendo como tal. Antes de entender esto, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo importante. Dios es un Dios puro y santo. Amén. Dice Apocalipsis, santo, santo, santo. Dios es puro y es santo. Por lo tanto, hermanos, va a aborrecer y a despreciar todo lo que es impuro. Y el adulterio es eso, es impuro. Dios, hermanos, instituyó el matrimonio en el huerto del Edén cuando unió a Adán y Eva y les dio su bendición y les dijo, gobiernen sobre la tierra, llenen la tierra, multiplíquense. Allí Dios bendijo y crea el matrimonio. Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo honró el matrimonio. ¿Sabe usted, se acuerdan, dónde hizo el Señor Jesucristo su primer milagro? En una boda. Él y sus discípulos fueron invitados a una boda ya en Canaán y ahí en esa boda el Señor hace un milagro. Y dice Juan en su evangelio, este principio de señales hizo el Señor Jesucristo. El Señor honró el matrimonio con su presencia en una boda y haciendo el primer milagro. Dice el apóstol Pablo, el matrimonio es una figura, es una metáfora de la unión entre Cristo y su iglesia. Eso usted seguramente lo ha leído. A la iglesia a veces en la Biblia se le llama la novia del Cordero, la esposa del Cordero, y un día va a venir por ella y se va a casar con ella. Por lo tanto, hermanos, el adulterio es un pecado muy grave, porque va a atentar contra el matrimonio, contra la santidad del hogar, la santidad de la familia. El adulterio es grave, hermanos, porque adulterar implica meditar, implica planear e implica consumar. Nadie se levanta por la mañana diciendo, ay, hoy voy a adulterar, ¿cómo le haré? No. El adulterio inició con una mirada que no tenía que haber sido. El adulterio inició con un saludo más de la cuenta. El adulterio inició
con algo que no se tenía que ver, con algo que no se tenía que hacer, a un lugar al que no se tenía que ir, y aún así la persona fue. Y surgió la idea en su mente y empezó a planear, empezó a meditar cómo lo podía hacer, hasta que llegó al acto de la consumación y cometió adulterio. Pero pudo pasar semanas, incluso meses, planeando qué es lo que iba a hacer. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Vamos a regresar a Éxodo capítulo 20, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio. Obviamente, lo primero que prohíbe es el adulterio como tal. Es un rotundo no. No adulterarás, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento prohíbe no solo el adulterio como tal, no solo engañar a la pareja, no solo tener relaciones con otra persona que no sea mi pareja. El séptimo mandamiento va a prohibir, hermanos, todo aquello que me pueda llevar a adulterar. Todo aquello que me puede llevar a adulterar. La ropa inapropiada. De eso vamos a hablar quizá el próximo domingo o el siguiente. También prohíbe el hablar en doble sentido. ¿Se ha dado cuenta que hay mucha gente que solamente habla doble sentido? Todo es sexo, sexo, sexo y sexo en el doble sentido. Cualquier comentario o cualquier cosa que uno diga es eso. Bueno, eso puede llevar al adulterio. El exceso de la bebida puede llevar al adulterio. El alcoholizado, el borracho, no conoce de juicio y de contener su cuerpo. Malas compañías pueden llevar al adulterio. A veces hay hermanos que me preguntan, hermano, ¿es pecado bailar? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Hay bailes que pueden provocar el adulterio. Ir a lugares inapropiados puede causar adulterio. Ver cosas en la televisión, ver cosas en el celular, ver las películas o los programas inadecuados puede provocar adulterio. Lecturas, cosas que los cristianos no deben leer, pueden provocar al adulterio. Por mencionar algunas, hermanos, pero les digo, el séptimo mandamiento no solo está prohibiendo el adulterio como tal, sino todas aquellas cosas, todas aquellas conductas que pueden llevar a una persona a adulterar. ¿Se acuerdan que cuando vimos el sexto mandamiento, el Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y luego el Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le llame fatuo a su hermano, dice, es culpable de homicidio. Bueno, con el adulterio, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo nos va a dar una enseñanza sobre el adulterio. De eso, hermanos, vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que manda el séptimo mandamiento? Les dije, hermanos, que los mandamientos no solo prohíben cosas, sino que está implícito que mandan a hacer cosas. Por ejemplo, si dice, no tomes el nombre de Dios en vano, se entiende que entonces debo honrar el nombre de Dios. No trabajes en el día de reposo, entonces otra cosa tengo que hacer. No mates, entonces tengo que preservar la vida. Si el séptimo mandamiento prohíbe como tal el adulterio, entonces, ¿qué nos está mandando? Bueno, lo primero que nos manda el séptimo mandamiento, hermanos, es preservar la santidad del matrimonio por medio de la fidelidad a mi pareja. El séptimo mandamiento preserva la santidad del matrimonio por medio de la fidelidad a nuestra pareja. Si el matrimonio está bien, si los esposos están bien y están bien delante de Dios y se aman y se respetan, hermanos, eso va a infectar a sus hijos y a la familia. Ahora, si los esposos están mal, si se pelean todos los días, si se son infieles, eso va a afectar a los hijos y al resto de la familia. Eso, hermanos, es una ley no solo bíblica, es una ley de acción y efecto. Si mi matrimonio, yo amo a mi esposa y le soy fiel y la procuro y la honro y la respeto, mis hijos van a ser contaminados en el buen sentido de ese patrón. Mis hijos van a ser contaminados, hermanos, de eso también.
Y lo contrario, si yo le falto el respeto a mi esposa, si yo engaño a mi esposa, si yo no soy fiel a mi esposa, eso mis hijos lo van a ver, lo van a detectar y lo van a aprender. El séptimo mandamiento, hermanos, nos manda a preservar la santidad y el bienestar de nuestra familia porque estamos honrando el hogar matrimonial. Algo muy importante, hermanos. Si el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio, entonces, ¿qué nos está mandando? Nos está mandando a cuidar nuestro cuerpo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6. El apóstol Pablo nos va a enseñar cosas importantes sobre nuestro cuerpo, sobre la carne en la que vivimos. Primera de Corintios, capítulo 6, leamos el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto a uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, para el cuerpo. Dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación. Allí mismo el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. El cuerpo, ¿cómo voy a hacerlo si es miembro de Cristo? No solo mi alma le pertenece a Cristo, hermanos, esto lo tenemos que entender. No solo mi alma le pertenece a Cristo, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y dice Pablo, ¿cómo lo voy a unir con una ramera? No es posible. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice Pablo, ¿qué hermanos ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? No es de ustedes, es templo del Espíritu Santo. Y cuando adulteras o fornicas, estás profanando el templo de Dios. Cuando no lo cuido también, estoy descuidando el templo de Dios. Cuando no lo alimento como lo debo alimentar, estoy destruyendo el templo de Dios. ¿Y se acuerdan cómo llegó el Señor Jesucristo a correr a todos los que estaban en el templo porque estaban deshonrando el templo de Dios? Bueno, hermanos, el templo de Jerusalén ya no existe el día de hoy. Hoy el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y cuando alguien adultera, cuando alguien fornica, cuando alguien maltrata el cuerpo, dice Pablo, ¿no sabes? ¿No sabes que ese cuerpo no es tuyo? Es el templo del Espíritu Santo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice, mi cuerpo, mi decisión? Bueno, para los cristianos esa frase no aplica. No es su cuerpo, es el cuerpo de Dios. No es su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y todo lo que le hagas a ese cuerpo vas a dar cuentas delante de Dios. Ya sea exceso en la comida, falta de ejercicio, no curas tus enfermedades, no dejas descansar al cuerpo, peor, adulteras, fornicas, vas a dar cuentas delante de Dios. La Biblia, hermanos, no solo manda preservar la santidad del alma, sino preservar la santidad del cuerpo también. Vamos a Romanos 6:12. Vea cómo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice Pablo, que tu cuerpo no te mande, que tu cuerpo no te domine. Allí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir las obras de la carne. Allí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. No hay más que decir sobre esto. El séptimo mandamiento que dice no adulterarás, no solo está prohibiendo el adulterio como tal, está mandando a cuidar mi cuerpo, a preservar mi cuerpo, porque no es mío. Lo tengo, lo uso, Dios me lo ha dado, pero como cristiano entiendo que este cuerpo no es mío. Es el templo y la morada del Espíritu Santo. Todo lo que yo le haga a este cuerpo
Dios va a pedir cuentas. Si el Señor Jesucristo se enojó y los corrió a todos porque estaban dando mal uso al templo, en vez de ser una casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué cuentas no me va a pedir si ahora mi cuerpo, que es el templo de Dios y que es más importante y más sagrado de lo que fue el templo de Jerusalén? ¿Qué va a pasar conmigo? No debo mal alimentarlo. No debo no dejarlo descansar. No debo dejarlo inactivo. Y tampoco debo adulterar ni debo fornicar, porque es el templo del Espíritu Santo. Es difícil, hermanos, en la sociedad en la que vivimos. Es común en una plática de hombres que digan, ay, ¿a poco tú nunca has engañado a tu esposa? Y el que es fiel a su matrimonio lo ven como bicho raro. No, eso no está bien, no hay que ser así. Y lo mismo con las mujeres. A veces llegan a platicar entre amigas perversidades. ¿A poco tú le eres fiel a tu esposo? ¿A poco nunca te has echado una canita al aire? Hermanos, eso es vergonzoso. Todo lo que vemos en la televisión es sexo. La serie que usted ve, la comedia, aunque yo luego de broma les digo el martes, ¿verdad? Vamos a ver las comedias. Pero en las comedias se exalta el sexo, la fornicación, el divorcio, todo lo que es perverso. Las comedias lo exaltan, lo ponen en alto y lo hacen ver como si fuera normal. Es difícil, hermanos. Entra usted al internet y todo es sexo. Es difícil, hermanos, difícil en una sociedad corrupta como en la que vivimos, preservar la mente de esa contaminación, preservar la mente de esas cosas. Tenemos que hacer caso a lo que Pablo nos dice. Con este versículo terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ante todo esto, el apóstol Pablo nos da un consejo que tiene muchos siglos de antigüedad, pero es aplicable hasta el día de hoy. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, de eso llena tu mente, de eso llena tu vida, de eso llena tu corazón. Esta comedia que vas a ver es honesta, es justa, es pura, te va a enseñar algo bueno, vela. Esta película, este programa, esta serie que vas a ver trae cosas buenas, trae cosas puras, honestas, que no van a llenar tu mente de basura. Adelante. Leer este libro, leer esta revista va a traer beneficios a tu vida, va a llenar tu mente de cosas buenas, justas, puras, honestas. Suscríbete a ella. Ir a este lugar va a llenar tu mente de cosas buenas o solo de la porquería que hay en el mundo. Tú decides si vas o no. Juntarte con tal o cuales personas va a ser provechoso para tu vida, te va a traer cosas buenas, justas, honestas, puras, amables. Júntate con ellos diario. No todo lo que hay en el mundo. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuántas personas pecaron, hicieron lo que no era correcto por juntarse con las personas inadecuadas? Y los amigos jalan, y las personas jalan. Y una persona en una fiesta, ya con unos tragos encima, podría hacer cosas que no haría estando en su justo juicio, o por lo menos lo pensaría un poco más. Pero dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si tiene algo virtuoso, si es digno de alabanza, en esto pensad, de eso llena tu mente y tu corazón. Llénalo, porque te va a traer provechos. Ahora, si el cristiano tiene su mente llena de Cristo, hermanos, eso va a ser mucho mejor todavía. Si la mente está llena de Cristo, si el corazón está lleno de Cristo, si la vida está llena de Cristo, hermanos, eso es mejor todavía, porque va a preservar nuestra vida de muchas cosas. A veces es inevitable la corrupción de la mente. Usted compra el periódico para informarse de las noticias y ¿qué encuentra en las páginas centrales? Es más, usted pasa por el puesto de periódicos y voltea la mirada y ahí hay cosas que contaminan. Y todo eso, hermanos, puede llevar al adulterio. La ropa puede llevar al adulterio. Las malas compañías, las cosas que no debemos ver,
pueden llevar al adulterio. Porque el adulterio, hermanos, como les dije hace rato, no inicia en esas cosas. El adulterio tiene un proceso muy tenue, muy delicado, casi imperceptible. Ayer leía yo de esos pensamientos, cosas que alguien pone en Facebook y decía, cuando la compañera de trabajo te dice, ¿me das un ray y me dejas en el metro? Dice un hombre verdadero, contestaría, no puedo, porque seguro a mi esposa eso no le gustaría. Agarra tu camión, por favor. Allí no implica la amabilidad, allí no tiene que ver nada. Ni modo, eso a mi esposa no le gustaría y yo amo a mi esposa y es más importante que cualquier cosa en este mundo. Pero, ay, pero ¿qué tiene de malo? Es un ray, es ser amable, es una cortesía. No, todo aquello que me puede llevar al adulterio lo tengo que cortar de mi vida. Un pastor que viajaba mucho y daba conferencias por todo el mundo, él decía que cuando a veces le tocaba hospedarse en casas de hermanos, otras tantas veces en los hoteles, cuando se instalaba en el hotel, mandaba a llamar a alguien del hotel y le decía, llévese la televisión, por favor, no la quiero en mi cuarto. La gente del hotel le decía, pues nada más no la prenda, ¿cuál es el asunto? Le dijo, no, sáquela, por favor. ¿Qué tal que no me controlo y empiezo a ver cosas? No, sáquela, por favor. Lo que vamos a leer dentro de 8 días, el Señor Jesucristo dice, tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo de tu cara. Tu mano derecha te hace pecar, córtatela. No tengas consideración, no lo pienses, hazlo. Hay algo en tu vida que te va a llevar a adulterar, inmediatamente quítalo. Inmediatamente, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo consideres, quítalo de tu vida. Eso lo vemos dentro de 8 días. Oremos. Eterno Padre Todopoderoso, tú conoces nuestra mente, tú conoces, Señor, nuestro corazón y sabes, Señor, cómo es nuestra condición delante de ti. Tú no miras lo que mira el hombre, tú pesas los espíritus, nuestro corazón, nuestra mente están abiertos delante de ti. Ayúdanos a honrar tu palabra, ayúdanos a honrar, Señor, el 7º mandamiento. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que sea bueno, que todo lo que sea honesto, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, que de eso esté llena nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.